A Bellot, ahora candidato a diputado por la agrupación que está intentando habilitar a Jaime Dun, si no estoy mal. Señor Bellot, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes. Le saluda Ángel Careaga. Ángel, muy buenas tardes, un gusto poder compartir en tu programa. Y bueno, sí, estoy como candidato a la circunscripción 30 por Oruro, por la agrupación política Nueva Generación Patriótica, que estamos todavía apuntando a la candidatura de Jaime Dum. Ujú. Esperemos que en las siguientes horas se pueda resolver. Se ha presentado el recurso extraordinario de revisión con todas las pruebas que ya habían sido adjuntadas y Sí, con alguna prueba nueva, ¿no? bien. Joshua, ¿usted es de Oruro? ¿Ha nacido ahí? ¿Vive en el departamento? Sí, sí, Ah, sí, he hecho colegio, he mm, hecho la universidad en Oruro, pues toda mi bien, vida acá. eso es. Joshua, primero, ¿ustedes sienten algún tono de interés político, maniobra política que pueda estar frenando el hecho de la habilitación para que Jaime Dun sea candidato a la presidencia? Por supuesto que sí, Ángel, creo que eso queda más que evidente para la mayoría o casi toda la población, Ujú. en el sentido de que se han presentado todas las pruebas en una primera oportunidad, cuando vencía precisamente el plazo de inscripción para que Jaime Dum pueda estar como candidato, pero además salir en la foto y en la papeleta. ¿Por qué? Porque en ese momento se incluyeron algunas pruebas de que Jaime Dum no tenía ninguna deuda con el Estado. La solvencia fiscal no era pues la más adecuada porque tuvieron problemas con el sistema justamente ese día, pero la Contraloría aclaró ese accidente, digamos, o ese incidente, diciendo que parte de la solvencia era una nota adicional, era donde se presentaban todos los descargos que Jaime Dun había hecho para constatar de que no tenía ninguna deuda. Solo vieron la primera parte, no vieron la segunda, y por supuesto esto es una contravención al proceso administrativo, al derecho administrativo que viola los derechos de Jaime Dun como persona que puede postularse a la presidencia de la República. Al no haber ocurrido esto, pues se procedió a la inhabilitación y ahora correspondía entregar precisamente este recurso extraordinario de revisión, donde se adjunta además una nueva solvencia que por supuesto constata de que no hay ningún proceso activo. Entonces, mira, Ángel, creo que hay las pruebas suficientes para decir que Jaime Dum pues cumple con todos los requisitos, cumplió con todos los requisitos en la fecha establecida y por supuesto debería ser habilitado como candidato para estas elecciones de agosto. Bien. Ahora, Joshua, ¿cómo se ha salvado el tema de los papeles y las certificaciones que debería haber presentado o el informe que debería haber presentado el municipio alteño? Y es que, de alguna manera, en la última entrevista que se le hizo a Eva Copa en relación a este tema, decía, pasa que la burocracia es así y quienes están esperando su trámite hace 3 meses, pues también sufren lo mismo que está sufriendo el señor Dunn, y no porque él sea candidato voy a poner por delante un trámite que seguramente tardará lo que debe tardar, 10, 15 días. Y cuando uno escuchaba esa entrevista decía, bueno, entonces no lo va a lograr, no va a alcanzar. ¿Han logrado salvar este tramo en la alcaldía alteña? Mira, a ver, primero debe quedar claro que el Alto no tiene nada que ver en este proceso. El mismo Tribunal Supremo Electoral ha admitido que esa nota de complementación no se le debió enviar a Eva Copa a la alcaldía del Alto. Ha habido una usurpación de funciones en ese sentido, porque la única entidad o institución mandada por ley y la Constitución para acreditar deudas de una persona es la Contraloría. Ahora, mira, en el artículo 234 de la Constitución dice claramente que para que uno pueda acceder a cargos públicos debe presentar o no debe presentar deudas con el Estado o pliegos ejecutoriados pendientes de cumplimiento. Esta segunda parte es muy importante porque en la certificación que presentó Jaime Dum
se tenía algunos pliegos activos, algunas demandas activas, digamos, pero a continuación, en un documento que era parte de esa certificación, se acreditaba todos los pagos. Entonces debemos diferenciar una verdad material y una verdad formal. La verdad formal era discutible porque en unas dos primeras páginas se acreditaba de que había deudas activas, ¿sí? Querían, supongo, los del Tribunal Electoral que todo esté absolutamente limpio, pero en la segunda parte se demuestra la verdad material, que constitucionalmente, según el artículo 180 de la Constitución, es la más importante. La verdad material se debe sobreponer sobre la verdad formal. Entonces, materialmente, Jaime Dum había cumplido con el pago de todas sus deudas antes de la fecha estipulada y los procesos coactivos habían sido extinguidos por orden judicial. Entonces, lo que ocurrió es que no dieron de baja en el sistema, pero la Contraloría por eso acreditó la segunda parte, donde decía materialmente que Jaime Dum no tenía ninguna deuda. Esa es la discusión que ahora, digamos, se la fundamenta en el recurso extraordinario de revisión, donde se les dice que ellos no pueden obrar de manera sesgada, que deben ver el documento completo y se está adicionando además una solvencia fiscal donde claramente ya se estipula de que Jaime Dum no tiene ningún proceso activo ni nada. Entonces, este es un hecho nuevo, es una solvencia fiscal nueva, pero además se ha adjuntado la resolución de los procesos coactivos que tenía y por supuesto todas estas resoluciones y extinciones de los procesos son antes de la fecha. Por lo tanto, según el proceso, o digamos, la ley administrativa, los procedimientos administrativos, se ha obrado de manera sesgada, no se ha tomado en cuenta la documentación presentada y ahora estamos pidiendo, obviamente, de que se pueda resarcir, primero se pueda anular esta resolución de inhabilitación, se puedan tomar en cuenta estos otros aspectos que estamos haciendo notar y que por supuesto se proceda a la habilitación como corresponde en ley y como corresponde a los plazos establecidos por el Tribunal Supremo Electoral. Mira, yo quiero decir adicionalmente que si no toman en cuenta toda la documentación presentada ya en la anterior fecha, el 25 de junio, y la que se ha presentado ahora, pues obviamente esto es posible también a un amparo pasible, a un amparo constitucional, que por supuesto se ganaría con todas las de la ley e inmediatamente. Espero que no tengan o que tengan la voluntad política de que esto no se siga retrasando, Ángel, eso es lo importante. Claro, Claramente claro. hay jurisprudencia, claramente se está demostrando una verdad material y ellos no tienen ninguna opción más que habilitarlo. Pero por supuesto debemos hacer prevalecer el derecho de Jaime Dum en caso de que haya una negativa y en 24 horas se va a solucionar. Eso que quede así claro, Ujú. ¿no? Se tiene el derecho, se tienen las pruebas, no se está pidiendo ningún favor y ojalá no tengamos que pasar a esta otra fase que sería el amparo constitucional. Ahora, Joshua, ¿ya nos hemos pasado de fecha para incluir la foto en la boleta o todavía estamos con ese margen? Y si llegaríamos al tema de el amparo constitucional, ¿cuánto tiempo más demoraría? Todo esto, luego otros observadores dicen, tal vez termina siendo Jaime Dum la persona que frena el proceso electoral a partir de todas estas herramientas que se están utilizando para su habilitación. Mira, Ángel, eso es evidente. Muy probablemente, y está así en las redes y con muchas declaraciones, estén queriendo, muy probablemente están queriendo incitar a que Jaime Dum detenga el proceso, ¿no? Con un amparo constitucional, por ejemplo. Dependerá de las medidas cautelares que se vayan a tomar en el asunto, pero claramente, si llegamos a ese extremo, se va a decir con mucha claridad que no vamos a solicitar en ningún caso la postergación del calendario electoral. Eso debe quedar claro, lo cual quiere decir que un tribunal constitucional podría pedir que se inscriba a Jaime Dum como candidato y probablemente vaya a salir sin foto. Eso también queremos que quede claro porque nosotros vamos a explicitar que
no se puede suspender el calendario electoral. Sin embargo, en este momento, y eso quiero que quede muy claro, en este momento estamos dentro de las fechas establecidas por el calendario electoral. El presidente del tribunal, del órgano electoral, ha dicho con claridad, hay 5 días para un recurso de revisión y por la urgencia del caso, tomaríamos la decisión muy rápidamente. Esperemos que eso sea mañana o pasado, a más tardar. Y si habilitan a Jaime Dun, como estamos esperando que sea, pues obviamente él todavía entraría en la papeleta con su foto y su nombre. Esa es la intención, Ángel, pero también que quede claro que no por estar amparados dentro de este calendario electoral, eso no quiere decir que no vamos a defender nuestros derechos. El Estado atropella, el Estado abusa, el Estado usa de manera discrecional sus mecanismos de coacción y el que pierde siempre es el ciudadano. No está bien que por un tema burocrático se esté quedando en la duda la inhabilitación de Jaime Dun cuando la verdad material era clara. Él no debía ni un peso al Estado. Entonces, mira, creo que es importante que todos sepamos eso. Primero es el ciudadano, primero es la seguridad jurídica y por supuesto la burocracia. No es excusa para proceder a la habilitación de nadie. La burocracia es responsabilidad del Estado, no del ciudadano. Y el Estado debe reparar estos extremos cuando por burocracia, por tardar más días y por procedimientos del siglo pasado, pues obviamente se ponga en vilo la candidatura de Jaime Dum, que es esperada además por toda la población, Ángel. Tú puedes preguntar a cualquier ciudadano, este hecho ha causado muchísima expectativa y ayer veíamos un diálogo, un debate presidencial, ¿no? De los candidatos a la presidencia. Gran parte de la población ha quedado muy decepcionada y esto está haciendo que vean con más fuerza la candidatura de Jaime Dum. Si los políticos no quieren esta candidatura, será por el miedo a que se ha quedado y se ha prometido, y Jaime Dum se ha comprometido a desmontar el Estado que tanto daño hace al ciudadano. Joshua, gracias por darme el pie a ya la entrevista que seguramente es de interés para escucharte a ti por tu expertise y todos los temas que tú manejas. Y es justamente esto. Jaime Dun, quienes lo acompañan, como es tu caso, pertenecen a una porción de la población que está en contra de toda esta cantidad de políticos de izquierdas, de derechas, de centros, de lo que tú escojas, pero que están rondando el poder por lo menos hace cuando menos 25 años. Ustedes son completamente diferentes a estos y si esto es así, ustedes ni préstamos ni subvenciones, ¿por dónde se resuelve el tema complejo que tenemos a nivel economía en el país ahora mismo desde la mirada de ustedes? Ángela, a ver, gracias por la pregunta, porque es necesario precisar dónde está la diferencia entre los políticos tradicionales, ya sean de oposición o de oficialismo, y la candidatura de Jaime Dum. Cuando tú dices que son 25 años, es mentira, son 200 años. Bolivia no ha cambiado en lo absoluto cuando hablamos del poder político y de la fuerza que tiene el Estado sobre los ciudadanos. Nunca se ha puesto como centro de la política y de la economía al ciudadano. Esa es la gran diferencia. Han sido las transnacionales o han sido los políticos que nos gobiernan, ha sido ese Estado grande o un poco más pequeño, pero el centro siempre han sido otros agentes, otras personas y nunca el ciudadano. Entonces, mira, cuando tú haces o practicas una nacionalización de los hidrocarburos, el centro de esa nacionalización no es el ciudadano, es el Estado, porque las empresas públicas y la nacionalización favorecían más a la administración estatal y a los politiqueros que nos gobiernan y no favoreció al ciudadano. Se han hecho volar 55.000 millones de dólares y Bolivia no ha cambiado absolutamente nada porque quien se ha apropiado de ese excedente ha sido el Estado. Pero no solo eso,
no solo se ha apropiado del excedente, sino que ha depredado este recurso natural, el gas, que era la fuente principal de ingresos para Bolivia. Entonces, se trata ahora de darle un vuelco de 180 grados a la política y a la economía para que el ciudadano sea el centro del mismo. Entonces, mira, si no importa la política que pueda ser de derecha o izquierda, si perjudica al ciudadano, esta política no es aceptable para nosotros. Cuando nos dicen vamos a levantar la subvención inmediatamente, la subvención a los hidrocarburos, es algo que se debe hacer, Ángel, pero si lo haces inmediatamente, van a quebrar 400 empresas al día siguiente. ¿Y esto a quién le va a perjudicar? Al ciudadano. Entonces, es obvio, la mejor política es levantar la subvención, pero habrá que ver la manera creativa para que no afecte de manera definitiva al ciudadano. Debemos evitar que esas 400 empresas quiebren inmediatamente, pero además debemos promover un cambio en la política en su conjunto. Y esto quiere decir, si antes o cíclicamente el Estado se apropiaba de los excedentes, luego las transnacionales y así durante toda la historia, ahora debemos hacer que los excedentes de la riqueza, de los recursos naturales y de la misma administración pública sean apropiados o, digamos los ciudadanos se apropien de esa riqueza. Todas las políticas entonces que vayamos a pensar pues deben estar centradas en el ciudadano. Si quiero préstamos, Ángel, hay que pensar cómo le afecta al ciudadano, no al ciudadano de hoy, sino también a tus hijos y a tus nietos. ¿Vamos a endeudar a Bolivia de por vida? Nuestros nietos o nuestros hijos son los que van a pagar esa deuda. Entonces, mira, probablemente sea necesario algún préstamo, pero otra vez hay que ver todo un paquete de políticas que cuiden al ciudadano y vayan en beneficio del ciudadano. Y no de los políticos, no de las empresas, no de las transnacionales, sino del ciudadano. Entonces, mira, este enfoque nos permite trazar todo tipo de políticas que vayan a cambiar estructuralmente la economía y la política en el país. Esa es la diferencia. Te doy un ejemplo más para terminar de redondear esta parte. Mira, hay un candidato que nos dice hay que desburocratizar el Estado. Cierto, no podemos negarnos a eso, pero nos dice vamos a crear un ministerio de desburocratización. O sea, va a luchar contra la burocracia creando burocracia. Mira qué gran contradicción. Por eso es importante tener una nueva visión de país que guíe todo el accionar de la política económica en nuestra región. Ese es el cambio fundamental que estamos proponiendo, Ángel, y repito, digamos, esa visión es esa meta que nos va a permitir trazar estrategias siempre pensando en el ciudadano. Joshua, hace un momento nos decías que las empresas pasarían a ser de las y de los bolivianos. ¿Cuál es la diferencia de esa propuesta con la que tiene Tuto Quiroga, que habla exactamente de lo mismo, en una suerte de, no entendemos bien cómo pasamos a ser los bolivianos a ser accionistas de las empresas estatales? Cuéntanos un poco. Mira, la propuesta original que maneja Tuto Quiroga y otros es una propuesta mía que ha sido publicado el 2021, para que quede claro. ¿Cómo se ha filtrado a las manos de Tuto Quiroga? No tengo la menor idea. Pero él la dice incompleta, no la dice de la mejor forma, pero estamos de acuerdo. Si él maneja esta propuesta, pues está muy bien. Pero no se trata solo de esa propuesta, sino de un paquete de propuestas que vayan a cambiar estructuralmente Bolivia. Yo te decía, el centro es el ciudadano. ¿Las empresas públicas nos han favorecido a los bolivianos? No, solo a los políticos de turno. Entonces, que pasen a manos de las personas, de todos los ciudadanos, es un cambio estructural y trascendental pensando precisamente en el ciudadano. Nosotros somos los dueños de los recursos naturales. No el Estado, las personas, los bolivianos somos los dueños de los recursos naturales. Entonces, estas empresas pueden pasar en propiedad a los bolivianos.
¿no? Esa es la idea, una distribución gratuita de las acciones, una transferencia de la propiedad. Por eso Jaime Dunn dice, y esto es parte de la visión política y económica, que debemos pasar de una economía de proletarios a una economía de propietarios. Entonces, mira. Tú agarras una empresa pública, le pones un valor, transfieres la gran parte de las acciones a todos los bolivianos. La propuesta original es que se vendan algunas de las acciones a otros bolivianos para que ellos puedan pasar a ser parte del directorio de la empresa. Entonces, estás hablando de una empresa totalmente privada, pero los dueños somos todos los bolivianos, así como debía haber sido siempre, porque el Estado gobierna para todos, no para algunos, no para algunos grupitos, no para algunas organizaciones, sino para todos. Entonces, esto significa reasignar los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, es la base de la economía de mercado, la propiedad privada, la libertad económica y la seguridad jurídica Ajá. son la base de una economía de mercado para que Joshua, se pueda crear riqueza. la Constitución Adelante. Política del Estado dice que los recursos naturales son propiedad del Estado y del pueblo boliviano y su administración corresponde al Estado. Esto quiere decir que para poder avanzar con esta idea tendríamos que abrir al menos de manera parcial la Constitución. No necesariamente, Ángel. La última parte, la administración, si la puedes volver a leer, Sí, 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 dice la sí. administración. Y su administración corresponde al Estado en función del interés colectivo. ¿Quiénes son el Estado? ¿Quién es el No, Estado? ¿El Estado somos todos? sí, te lo digo porque, claro, a partir de esto me imagino que hay que mandar una consulta de interpretación al Tribunal Constitucional que tiene tribunos prorrogados y toda esta cadena de historias que tenemos en Bolivia, ¿no? De No interpretaciones. necesariamente, Ángel. Otra vez, el Estado somos todos. No dice la administración estatal. Ujú. ¿No? Eso debe Ya. quedar claro. Y el interés colectivo no tiene por qué definir necesariamente la administración estatal, como lo hemos venido practicando desde hace muchos años. Ujú. Pero además, yo quiero decirte esto que es muy importante. Mira, eh, Jaime Dum es el único candidato que ha dicho con mucha claridad si hay que tocar la constitución política del Estado, si hay que modificarla, lo vamos a hacer, no tenemos ningún miedo. Si la constitución política nos amarra para hacer algunas cosas, hay que hacer inmediatamente una reforma parcial. Y muchos dirán, sí, se Pero eso necesita con dos dos tercios tercios, del sí. Parlamento. Ajá. Sí, es cierto. Pero mira, cuando tú planteas una cosa buena para Bolivia, ningún parlamentario, ya sea del más o del menos, se podría negar. Mm, Entonces, cuando está bien. tienes la verdad en la mano, cuando tienes el camino y la visión adecuadas, pues obviamente nadie puede evitar los cambios estructurales en Bolivia. Te doy ahí, digamos, una generalización adicional en términos de política. Mira, ¿por qué la gente no quiere que llegue inversión extranjera a Bolivia? Porque dicen, bueno, les damos un recurso natural, ellos no solo lo extraen, sino que depredan con este recurso, igual que ha hecho el Estado ahora, y se llevan los excedentes afuera, ¿verdad? Eso es lo que nos dicen. ¿Qué cambio estamos planteando? Y mira la gran diferencia con cualquiera de los otros partidos. Yo puedo invitar a una transnacional y como tú y yo somos dueños de este recurso natural, entonces se le dirá un porcentaje de la propiedad de su empresa, de esta empresa transnacional, debe estar en manos de todos los bolivianos. Que nosotros seamos accionistas de una San Cristóbal, que seamos accionistas de 20 San Cristóbal, porque el recurso natural es parte del valor de esa empresa y de donde va a, por supuesto, obtener excedentes o ganancias. Entonces, yo como orureño o como potosino, si hablamos de minería, voy a estar feliz que lleguen 20 San Cristóbal, porque yo voy a ser el dueño y va a llegar directamente a mi cuenta las ganancias de esa empresa. Y por eso también Jaime Dum dice, vamos a pedir que cuatrimestralmente se puedan repartir o distribuir los dividendos por la explotación de este recurso natural, para que cada 4 meses tú como dueño de este recurso natural recibas una platita en tu cuenta. Entonces, mira, se está proponiendo una revolución de propiedad privada. Esto es lo importante. Y Mm. repito, la propiedad privada es la base de la generación de Ahora, riqueza. Si no hay propiedad privada, no hay riqueza. Joshua,
¿Cuál es la diferencia entonces entre yo recibir mi platita producto de los excedentes que genere la empresa estatal y la redistribución de las riquezas de las que habló el proceso de cambio? Mira, muy buena pregunta. Cuando yo tengo mi empresa, yo soy dueño de mi empresa, el esfuerzo que yo hago me reditúa directamente a mí. Eso se llama una distribución directa del excedente. Ujú. Lo que el socialismo propone es nacionalizar una empresa y que haya una redistribución del excedente. Primero, sabes que una empresa pública es ineficiente, regularmente siempre está a pérdidas, entonces no hay nada que distribuir. Y si hay algo que distribuir, pasa por las manos de los políticos. Roban gran parte de eso, en la burocracia se pierde también gran parte de los excedentes y luego como migajas de pan te distribuyen. Entonces, la redistribución de la riqueza es un principio del socialismo. Nosotros queremos una distribución directa de los excedentes. Si tú eres propietario de una empresa extranjera que ha venido a invertir a Bolivia, los excedentes te llegan directamente a ti. No necesitas un Estado que te redistribuya. Por eso que el Estado no debe tener empresas públicas menos productivas, porque la producción debe estar en manos de los agentes económicos, las familias y las empresas. Ese es el criterio económico y eso aconseja la teoría económica. Ujú. Por supuesto liberal, porque la economía como ciencia es solamente liberal. Entonces, mira, vamos a pasar de un modelo de redistribución de la riqueza a un modelo de distribución directa de la riqueza. Ese es el cambio estructural y eso es lo que no te dice ningún candidato, excepto Jaime Duque, ¿no? Bien. Porque esa es la base de nuestra propuesta y esa es la base del cambio que estamos proponiendo. Entonces, le vas a cortar las uñas a los políticos, no van a poder meter sus manos en la riqueza de los bolivianos y esta riqueza va a ser distribuida directamente a todos. Y otra vez, esa es la base de una economía de mercado, Ujú. capitalista de mercado. Bien. Ahora, Joshua, ¿cuánto tiempo? Porque, no sé, Samuel dice 100 días. em, Rodrigo Paz Pereira dice un día. ¿Cuánto tiempo puede demorar todo este plan para que yo empiece a recibir en mi cuenta los primeros dividendos de de mis inversiones como dueño de las empresas estatales? ¿Un año, dos, tres, 10, 15, 25? ¿Cuánto tiempo, en cuánto tiempo los bolivianos pueden ver resultados en relación a esta propuesta? Mira, Ángel, no es solamente esta propuesta de redistribución de dividendos, son muchas más que solucionan, digamos, este problema de la reasignación de factores productivos, o sea, de la propiedad privada especialmente. Mira, son cosas que se tienen que hacer en paralelo. Por supuesto, hay algunas acciones políticas estatales que pueden tardar un poquito y otras que pueden ser muy rápido, siempre en beneficio del ciudadano. Entonces, mira, se puede comenzar con este proceso que puede tardar, me imagino, unos meses, pero a la vez haces otro tipo de reformas. Por ejemplo, un cambio en la administración estatal. Mira, ningún candidato también ofrece esto. Creen, por ejemplo, que por descentralizar va a llegar el desarrollo a las regiones, y eso no es cierto. Va a llegar la corrupción, vas a descentralizar la corrupción hacia las regiones. Te doy un dato aquí. Tarija en los últimos 12, 13 años ha recibido 16 veces más presupuesto que Oruro. Ha recibido 2 veces más presupuesto que Santa Cruz. Y Tarija es el único departamento que durante este tiempo, en 8 años, su Producto Interno Bruto ha decrecido. ¿Qué quiere decir esto? Con el modelo actual, que mientras más plata tiene una región, más ladrones tienen. Perdón que lo diga así, porque no hay ningún resultado y encima decrecen estas regiones. Entonces, si no cambias la administración estatal, no habrás hecho ningún cambio. Entonces, mira, algo que se puede aplicar casi inmediatamente. Tú puedes eh, concesionar la administración de los servicios públicos a privados. La gente se enoja mucho con la aduana, está harta de la aduana. Jaime Dun dice, vamos a dinamitar la aduana. Y ya les ha dicho a los comerciantes que vamos a eliminar el contrabando. ¿Por qué? Porque los aranceles no van a sobrepasar el 10%. Entonces a todos les va a convenir ser formales y por supuesto pagar todo lo que debes pagar porque ahora va a ser un monto pequeño. Pero ¿cuál es el problema?
Puede que administrativamente la aduana no pueda porque es ineficiente, porque no contratan al mejor personal. Y entonces, ¿cómo solucionas esto? En La Paz puedes crear 5 aduanas administradas por privados. Van a seguir siendo empresas públicas, pero de derecho privado, administradas por privados. Entonces, vas a crear competencia, 5 aduanas. Tú vas a la primera aduana, Ángel, te tratan mal, mejor te vas. Vas a la segunda aduana, te cobra coima y le dices, disculpe, usted no me puede cobrar coima. ¿Y a quién me quejo? Al Estado, porque el Estado va a cambiar de rol. El Estado va a servir de juez, no de parte. Los servidores públicos ahora de verdad van a ser servidores públicos y no vas a depender de ellos para un trámite. Entonces, estas empresas de servicio administradas por privados van a tener que contratar a la mejor gente para dar un servicio eficiente, porque su ganancia va a depender, digamos, 3% de todo lo que se recaude, va a depender de cuántas personas atiendan, cuán ágiles sean en la nacionalización y por supuesto, si incurren en hechos de producción, el Estado los va a castigar. Les puede sancionar, les puede quitar la concesión de administración de la aduana en defensa del ciudadano, como debió haber sido siempre el Estado y la administración estatal. Esto puedes hacer, Ángel, con todas las empresas o instituciones de servicio público. Entonces, mira, ahí le estás dando libertad al ciudadano, estás haciendo que el Estado sea facilitador. Mientras tanto, puedes valorar las empresas públicas, alistarlas para transferirla a todos los bolivianos y mientras tanto puedes invitar inversión extranjera para que vengan a invertir a Bolivia, pero estando dispuestos a que nosotros seamos dueños de una parte de esta empresa transnacional. Con estas políticas, Ángel, estás reduciendo el Estado drásticamente, pero además, y por lo tanto el déficit público, pero además estás reduciendo el poder exacerbado que tienen los políticos para controlar la vida de los agentes económicos, o sea, de los ciudadanos y las empresas. Entre tanto, necesitas algo de liquidez, probablemente hay que acudir a algún préstamo, pero esta no es la prioridad. La prioridad es que el Estado se puede reducir a través de estas políticas estructurales, de la implementación de estas políticas estructurales y otras que acompañen al proceso. Dame un minuto y medio más. Mira, el problema son los dólares en este momento. Tú sabes que de los 3.000 millones de dólares de importación de hidrocarburos, 600 son de contrabando. Entonces, si controlas bien, dejas de gastar 600. Puedes en un año hacer la reconversión de motores de diésel y gasolina a gas natural. En un año, 500.000 vehículos. Y los del transporte público son solo 220.000. Con esa política, tú puedes reducir en 800 millones de dólares la importación de hidrocarburos. 800 más 600, ya has reducido a la mitad la importación. Y lo que te faltan es precisamente dólares. Entonces, mira, dejas de gastar en dólares solo con estas políticas. Las empresas públicas que van a pasar a manos de los privados, pero de todos los bolivianos, van a ahorrar en importaciones otro monto en dólares. Entonces, mira, hay que atacar, por supuesto, a los gastos en dólares y además a los ingresos en dólares. Tendrás que liberalizar las exportaciones, tendrás que permitir que los olleros y los agroindustriales pues tengan mayor libertad para aumentar rápidamente la exportación. Y como vas a llamar inversión extranjera, también van a llegar dólares al país. Entonces, decir que sea en 100 o en 50 días es un poco aventurado porque obviamente después de 20 años de destrucción del país, va a haber un costo social, Ángel, eso es inevitable. Pero lo importante es cómo salimos de la crisis en términos de calidad, no en términos de cantidad o de efectividad. Puede que te prestes 10.000 millones de dólares del fondo, traes esos 10.000 y en 2 meses se acaban. Y no has promovido ningún cambio estructural de la economía. Entonces, tienes que reunificar el tipo de cambio, tienes que detener la inflación, pero mientras tanto o paralelamente, tienes que aplicar cambios estructurales a la política y a la economía en el país para que estas acciones sean sostenibles en el tiempo. Si no, ocurrirá como en la Argentina. Macri se prestó 50.000 millones de dólares y no ha sido efectivo en lo absoluto.
no han reducido el déficit fiscal. Y bueno, tuvo que llegar Milei para efectivamente aplicar una motosierra, como dice él, y obviamente ya detuvo la inflación. Nosotros queremos una motosierra, pero una motosierra que no afecte al ciudadano o que minimice los efectos de hacia el ciudadano. Esa mira es una visión totalmente distinta a la que está proponiendo cualquier candidato actual a la presidencia. Ese es el plan de Jaime Dum, esa es la visión que tenemos con Jaime para cambiar definitivamente Bolivia. Y por eso el miedo, porque vamos a tocar todas las estructuras del Estado, porque vamos a desmontar el actual Estado en beneficio del ciudadano. Bien, Joshua, quiero agradecerte mucho estos minutos que has compartido con el país a través de Fides. Seguramente vamos a tener más oportunidades para seguir profundizando la propuesta que tienen Jaime Dun y todo su equipo, entre ellos, desde luego tú. Te dejo un abrazo y que vaya bien la campaña una vez la inicien. Gracias a ti, Ángel. Y bueno, vamos a esperar entre hoy, mañana, quizás pasado, a que habiliten a Jaime Dum. Y con eso vas a ver, Ángel, y a toda la población le digo, vas a ver que va a despegar como un cohete a toda velocidad, porque realmente la ciudadanía boliviana está esperando el cambio. Y el cambio verdadero es con Jaime Dum. Genial. Gracias, buenas tardes, Gracias, un abrazo. gracias, de verdad.